no tienen amigos, nosotros podemos ser sus amigos Sí. así. Y que la idea de esto es como eso, como que nos sentamos en una sala, en un patio y estamos contándole un poco nuestra experiencia. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, que ahorita no me acuerdo el número, pero No importa, ya no lo importa. importante es Sí. que seguimos aquí y seguimos pasándola chévere, súper felices con con todas las personas que nos siguen apoyando, que siguen viendo los videos. Y bueno, vamos a entrar en materia. Sí. Hoy queremos tocar un tema que, bueno, yo creo que puede funcionar para cualquiera, ¿verdad? O sea, no necesariamente en el ámbito artístico, aunque como ya lo hemos dicho, el arte encierra realmente todo lo que hacemos. Entonces, es una experiencia muy bonita que fue como sin planear, o sea, fue una cosa así que, Súper bueno, espontánea. sí, entonces, Y no importa el lugar ni el país, lo que hay que hacer no, uno fluir y dejarse llevar. Todo esto que estamos diciendo es porque vamos a hablar de una experiencia artística ujú, que fue súper linda en Madrid. sí, un viaje que hicimos a Madrid, fuimos a conocer el Parque Europa, es que se Parque llama, ¿verdad? Europa. Sí, es un parque que queda exactamente en la provincia de Torrejón de Ardós. Ardós. Ajá. Súper lindo ese lugar. Sí, A 20 minutos más o menos en tren de desde Madrid. Madrid. Sí, ellos tienen un parque que tienen, ¿cómo es que se llaman estas? Eh, como lugares emblemáticos Y de Europa, escultura. como la Torre Eiffel, El arco el Big Ben de allá de, de por aquellos lados. de Londres. Exacto. Y hay un arco de no sé qué país. Los molinos, los famosos molinos holandeses. Ah, verdad. Sí. Todo, pero a tamaño como a escala más pequeña. Sí, entonces, bueno, conociendo ese parque caminando, estábamos en una zona donde iba a ser como de exposición, algo así, como que estaban haciendo un evento. Ya te iba a decir, íbamos caminando, va, viendo todo súper lindo. De Pero repente no cuando... caminábamos así, No, no como caminábamos. unos robots, no. Entonces de repente mientras estamos caminando vemos, porque tenía muchas gramas, Muchas áreas mucho verdes. verde, áreas verdes. Ujú. Entonces en una de esas vemos una pareja de señores, o sea, una señora y un señor con un picnic y la señora pintando. Una escena de película, Sí, realmente. súper lindo, súper lindo. Entonces, para ser exacto, estaban pintando como sobre una base de madera o MDF que tenía como 2 por 1 metro, algo así, y estaba horizontal. Entonces, vemos eso y yo le digo, ay, Ali, ¿qué será? ¿Qué estarán haciendo ahí? Entonces, Ali, bueno, está muy bonito, pero como que déjalos tranquilos, ¿verdad? Sí, con esto yo siento que yo aprendí una lección, porque yo he sido como más reservada, o sea, como a mí me da pena ciertas cosas, Pablito en ese aspecto es como más suelto, entonces eso fue una lección para mí, yo aprendí mucho porque Pablito, o sea, él le llamó la atención y él me dice, wow, o sea, como que yo quiero ver qué es eso que están haciendo ahí, yo no, pero, o sea, a mí me da pena, yo no los moleste porque yo veo a los señores ahí súper lindos. Entonces, mientras Ali me decía eso, yo iba acercándome poco a poco, poco a poco. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos al lado de la señora. Ay, ¡Tintum! y yo con aquella pena, o sea, pena, porque, o sea, ¿no? Entonces Pablito llegó así, se le acercó, se le presentó, hola, ¿cómo está? Yo, obviamente también, ay, hola. Pero como que el que rompió la cuestión así fue Pablito, y fue lo mejor que pudo haber pasado. Sí, entonces cuando vimos bien, no era un solo lienzo, eran 50 lienzos. Sí. Entonces, a todas estas ya conocimos a la señora, ¿cómo se llama la señora nuestra? Mónica, La señora Mónica viene siendo, Mónica Gutiérrez. desde ese creo que momento en su apellido. adelante, ella tiene un estudio allá en Torrejón de Ardoz, un estudio artístico que Se se llama llama Roma 3. Roma 3. Si nos está viendo, Ay, disculpe que se nos olvidó ahorita el no. nombre, pero creo que es Roma 3. Desde ese momento en adelante, esa es nuestra madre artística en
España. Sí. Entonces, para volver al cuento, nos conocemos, entonces le preguntamos, ¿qué es esto que están haciendo aquí? Entonces, ella nos explica un poco que están celebrando. Conmemorando los... Esa es la ¿Cuántos años? No recuerdo realmente. Sí, varios Pero años eran, de la caída. obviamente, muchos años de la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Sí, entonces el evento era, ¿cómo se llamaba el tema? Rompiendo Nuestras barreras. Rompiendo los muros. Rompiendo los muros. Sí. Entonces todo era, o sea, inspirado en el tema de la caída del muro de Berlín. Entonces, ella empieza a explicar, no, todo esto que acaba de decir alguien nos lo explica la profe. Entonces, mientras nos explica, nosotros como que queremos, en nuestra mente queremos participar. Entonces, le pregunto, ay, ¿cómo uno participa aquí? Entonces, ella dice, ay, no, ya todos los 50 lienzos están copados ya. Yo con mi escuela tengo 2, que es uno para mis alumnos y uno para mí. Uh-huh. Entonces, le mostramos... Tú llegaste y le dijiste... mire lo que hacemos Ajá. nosotros. Entonces le mostramos a Instagram, Facebook, donde tenemos toda como nuestro cartelera de todas las imágenes. Entonces ella empezó a ver y que, wow, pero ustedes pintan buenísimo. Entonces, vio en nosotros que había un potencial. Exacto. Entonces, pasado eso, ella se queda pensando y dice, pero vamos a hacer algo. Yo, el otro lienzo que tengo para mis alumnos, voy a inscribirlo a ustedes como que son mis alumnos de verano. Uh-huh. Y así participan. A todas estas, eso era un día sábado. El domingo, era día sábado. Ajá. ¿No? Me quedé, una laguna mental. Sí, no pasa nada. Uh-huh. Seguía el domingo, como ustedes saben, después del sábado viene el domingo. Ajá. El lunes y el martes nos íbamos para Italia, porque estábamos como un pequeño tour por Europa, donde, para contarle un poquito, teníamos una exposición en Italia. Entonces hicimos una escala en Madrid unos días y fue que nos conseguimos con esta sorpresa tan bonita. Entonces, ella nos pregunta, ¿qué día podrían participar ustedes? No tenía como, o sea, no podíamos como que, bueno, o sea, el tiempo era muy reducido, entonces Palito dijo, wow, tiene que ser mañana, no queda de otra, porque el lunes arreglábamos todo y el martes ya a media mañana creo que salía el vuelo a Italia. Exactamente. Y entonces ella dijo, wow, o sea, bueno, sí, está bien, vamos a hacerlo. Solo que ella el domingo ya tenía planes con su familia, llegaban los nietos, entonces dijo, bueno chicos, yo no me puedo quedar aquí con ustedes, pero yo los puedo ayudar en lo que necesiten. Nosotros me acuerdo que habíamos viajado con pintura, pero nos faltaba la pintura negra. Sí, verdad. Total que ella se apareció al día siguiente. No, mentira. Entonces nosotros nos fuimos a casa, para no adelantarme, nos fuimos a casa y como que vamos a organizar ahora nuestras ideas de qué vamos a hacer ahora, o sea, qué vamos a plasmar ahí en ese lienzo, o sea, ya sabemos el tema de la exposición, pero ahora, ¿qué hacemos? Total que bueno, la temporada que nosotros viajamos en ese año, la situación de Venezuela estaba un poco fuerte y nosotros como que transmitimos esa cuestión, ¿verdad? Quisimos plasmarla así en esa obra. Sí, pues que esos muros que hay que atravesar, lo estábamos tomando más que todo como en lo que estábamos viviendo con Venezuela. Uh-huh. No tanto, o sea, como que fue perfecto, pues fue una forma como también como de inspiración y de expresarlo. Ajá, entonces, bueno, total que hicimos como que más o menos un boceto de cómo lo haríamos. Mira tú, nos dividimos, o sea, Pablito se encargó de una parte, yo me encargué de otra y tal. Pero no juntos, pero no revueltos. Exacto, pero no fue algo como, ¿verdad? Como que en otras oportunidades que uno como que o sea, fue algo como muy acelerado. Pero genial, porque ahí entonces uno se da cuenta que las cosas, ¿verdad?, que no son planificadas como tal, fluyen a veces de una forma muchísimo mejor que las que uno planifica con tanta cosa. Exacto. Bueno, total que llegó el día siguiente. Preparamos todas nuestras cositas, nos conseguimos con la profe. Sí, ella llegó como al mediodía y nos llevó pintura negra, se portó súper linda, nos llevó un rollo de papel para limpiar, nos llevó una cervecita, nos llevó cositas para picar. Imagínense, nosotros súper animados a hacer esa obra.
habíamos logrado, o sea, sin mucho participar y sin ningún tipo de preparación, como dicen, mental de que, no, íbamos preparados para eso, sino que salió así un día para otro. Mm. Entonces, imagínense, el lugar todo verde. Sí, súper bonito. Y ahí estuvimos como desde las 10 de la mañana más o menos, Exacto. hasta las 2 y algo. Me acuerdo que estábamos con un primo, entonces nos fuimos a comer a un sitio, de ahí nos fuimos a casita y bueno, ya nos quedaba que el martes irnos a Italia. Me acuerdo que la profesora Mónica, ¿qué fue lo que te dijo la profe Mónica? Que ella quería que nosotros, cuando llegáramos a Italia, Ah, claro, dijo, como van para Italia, se van a comer una pizza en mi nombre y se van a tomar una cerveza bien fría. sí, dice que esa es la forma como se come pizza y nosotros apoyamos al 100%. Entonces, ya, como dice Ali, retomando, terminamos la obra. Ah, otra cosa que también pasó en ese momento fue que llegó, ¿cómo se llama esto? Como televisoras, no, periódicos regionales, Regionales, ajá. ajá. Tomaron fotos de lo que estábamos haciendo y también estaba un señor, ¿te acuerdas? Él estaba así silencioso, observando todo en la parte de atrás de nosotros con una mesa alta, recuerdo, como barnizando unas piecitas, una cosita. Sí, se veía también que era un artista. Sí. Entonces nada más estamos Ali y yo, ese domingo nada más estamos Ali y yo pintando, estaba este señor cerca de nosotros también pintando esas piecitas y el cielo espectacular, todo bellísimo como veníamos contando, terminamos nuestra obra, mentira, conocimos al señor y la sorpresa de todo esto es que ese señor alemán era el organizador del evento. Sí. Se nos acercó, se presentó. Sí, nos hicimos fotitos juntos. Con un hombre que no recuerdo ahorita, porque bien alemán, por cierto. Nos tomamos foticos. Fue un compartir así como rapidito, pero súper chévere, sino súper cordial. Luego, bueno, nos fuimos a nuestro viajecito a Italia y estando unos días allá. Estando en Prato, exactamente. exactamente. Que es un pueblito que queda cerquita de Florencia, sí. A 20 minutos para ser exacto. Ajá, pertenece a Toscana. Estábamos allí y habían pasado como no sé cuántos días. Menos de 15 días, diría yo. Nos llama la profe. Sí. Y nos da una noticia. Entonces la profe llama, no era el teléfono, sino el celular. Y entonces, muchacha, ¿cómo están? Le tengo una súper noticia. Nada, se escuchaba súper contenta cuando dicen, bueno, de los 50 participantes en el evento, escogieron 5, que no sabíamos que iba a pasar eso. Y de los 5 escogieron el de la profe, 3 artistas más y la obra de nosotros. Quedó seleccionada y nosotros ¡sí! Sí, y fue expuesta en la galería que pertenece ahí a esa zona, a Torrejón de Ardoz. Súper bella la galería. Sí. Bueno, Torrejón de Ardoz, súper bellísimo. Sí. Si pueden visitarlo en diciembre sería nuestra recomendación. Ellos han ganado premios por decoración. Porque decoran en Navidad, o sea, espectacular. Sí, o sea, súper lindo, súper lindo. Otro nivel. Ajá, entonces bueno, estando en Italia celebramos, nos comimos la pizza con la cerveza bien fría. Muy obedientes, nosotros fuimos. Unos niños muy obedientes fuimos. Nos comimos nuestra pizzita con la cervecita bien fría y bueno, entonces una de las cosas que de verdad queremos como que hacer énfasis en todo esto es que, y fue un aprendizaje para mí, porque yo soy muy, o era porque lo he perdido realmente, o sea, eso me enseñó a no ser como tan penosa, porque Pablito, si él me hubiese hecho caso a mí, hubiésemos perdido esa oportunidad. Y entonces, qué alegría, y yo lo aplaudo así, o sea, estoy orgullosa de verdad, porque Pablito ignoró totalmente todo lo que yo le dije. O sea, él dijo, o sea, no. ¿Por qué? Porque él vio la oportunidad que había allí. Nada iba a perder con tocar la puerta, ¿verdad? Sí. Preguntar. Lo más que podía recibir Pablo era un no. No se puede. Y seguimos, pero lo intentó. Adelante, pero importantísimo. Siempre con educación. Ah, no, claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Y nos presentamos y bueno, fluyó todo esto, una cosita tras de la otra, siguió fluyendo. Hoy en día, la profe es como
nuestra madre artística en España. Sí, una persona súper linda, se portó con nosotros de una manera... Y el esposo también, o sea, ellos son Sí, muy lindos, súper muy lindo. lindos, muy lindos. Entonces es eso, o sea, por ejemplo, si uno se pone a ver bien, eso de romper nuestros muros, yo siento que en parte a mí me cayó como anillo al dedo, porque yo rompí ahí y me di cuenta que el ser espontáneo, mostrarnos como somos, tocar la puerta, o sea, atrevernos a intentarlo, y no solamente en esto de pintura, o sea, en todo, o sea, el atrevernos a hacer las cosas, uno no sabe, o sea, te puede abrir un sinfín de puertas, y fíjate que nos íbamos a imaginar nosotros Que íbamos a poner, que íbamos a exponer, en y de la España. forma como fluyó, porque fue una cosa súper, sin mucha planificación, desde el momento que empezamos a hacer esa obra hasta que la terminamos y hasta que nos dimos cuenta que ni siquiera lo sabíamos, porque nosotros no sabíamos que eso iba a estar seleccionado para... Claro, y todo lo que fue trayendo es súper bonito, porque luego, pasando el tiempo, habiéndonos hecho amigos del organizador, nos escribió por Facebook pidiéndonos nuestro número y nos llama y dice, chicos, tuve el atrevimiento de interpretar su obra, sería. Sí, analizar, ajá, sí, Ajá. cómo hacer una interpretación. Exacto, entonces resulta que este señor estudió eso, o sea, para analizar obras, pero a nivel psicológico, y entonces lo unió con la parte artística, entonces te hace una interpretación que quedamos con la boca Sí. abierta, ¿verdad? Es más, ya nosotros con el tiempo sí nos damos cuenta que con el arte hay personas que trabajan en el arte terapia, y él está en ese camino, y nosotros por experiencia propia podemos decir que cuando tú estás pintando, cuando estás haciendo este tipo de arte, porque ya lo hemos dicho muchas veces que el arte es hacer cualquier cosa, cuando estás pintando, cuando estás creando, tú estás allí, ¿verdad? Conectado. Modo sanación. Es más, lo más importante y como que la esencia de todo eso es que vuelves a ser niño. Entonces Sí. un niño que se divierte, que disfruta esto de pintar, de... Volvemos otra vez con de cocinar, de lo que sea. con lo de ser espontáneo. El arte también es muy de eso, entonces fue súper simpático también, ¿verdad? Recibir toda esa información que nos dio ese señor. Y en sí toda la experiencia que vivimos ahí en ese corto tiempo, porque imagínate, sin esperarlo. Entonces, bueno, de verdad que fue una experiencia súper bonita y queríamos compartirla así como... Con nuestros amigos que están ahí viéndonos, con nuestros... ya, pero sí. Y con los nuevos amigos, porque, ajá, Ajá. si ustedes no tienen amigos, nosotros podemos ser sus amigos Sí. así. Y que la idea de esto es como eso, como que nos sentamos en una sala, en un patio y estamos contándole un poco nuestra experiencia, así como nosotros hemos aprendido de experiencias de otras personas. Queremos también que a ustedes les quede algo de nuestras experiencias. Claro que sí. Positivo, porque siempre tiene que ser así. Y bueno, entonces estamos felices de que hasta ahora como vamos, lo que nos han dicho es que les ha gustado. Entonces, síganos, No, suscríbanse. suscríbanse, exacto. Y comenten cualquier cosita que les interese o que quieran saber. Ujú. Que nosotros estamos muy entusiasmados aquí con el canal y bueno, queremos seguir haciéndolo. Estamos disfrutándolo Sí, muchísimo, muchísimo, de verdad. De verdad que lo sentimos así como lo dije, que estamos hablando, como dicen en Venezuela, con unos panas, o como se decía antes. O sea, no sé Sí. si todavía lo siguen diciendo así, pero... o en familia, contándonos cosas, Sí. experiencias artísticas súper divertidas y muy Enriquecedor. enriquecedoras. Y bueno, como decía una querida amiga que se llamaba la señora Nancy, Era como uno de esos maestros espirituales que se atraviesan en el camino para enseñarnos muchas cosas bonitas. sí, ella decía, hay que lanzarse por el tobogán sin expectativas. Y es verdad, nosotros le hemos hecho muchísimo caso a ella y así vamos, ¿verdad? Con las manos arriba, ahí siempre dice Hay algo. que disfrutarlo. Pues Bueno, el tobogán es como una montaña rusa. sí, bueno, porque el tobogán es así Claro. circular, es así. Bueno, total que nada, chicos, bueno, chicos y no chicos, pues, quienes estén viendo, así es la vida, hay que lanzarse, atreverse y así uno puede vivir estas experiencias que
que son de las que no se planifican y son de las mejores y de las más bonitas. Y uno se las goza al máximo. Entonces, gracias. Como siempre, yo creo que ya es mi... Tu Lo que eslogan. sí es mi eslogan. Eslogan. Para adelante, para allá. Y bueno, gracias, chao, de verdad. Gracias. Chao, Bye. nos vemos. Hasta pronto.